Muy bien. Antes que nada, me gustaría escuchar de ustedes qué les pareció el examen, qué tal les fue, les pareció tranquilo. Ah, doutor, tirando uma Caso outra questão que clínico, estava difícil, estava até gostoso de fazer. eu achei os casos clínicos muito parecidos, os sintomas. Yo creo que fue un examen bastante tranquilo, no hubo mayores problemas técnicos, ¿verdad? El tiempo creo que fue suficiente también y como todo lo nuevo que uno va empezando, obviamente hay que pulir algunas cosas, ¿verdad? Algunos detalles que podemos ir mejorando, ¿verdad? Así como nosotros, como también ustedes, ¿verdad? Lo que pude ver, por ejemplo, en muchos casos, el ambiente que crearon algunos compañeros para poder impartir el examen no fue lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que esté en un lugar cerrado, un lugar un poco más íntimo, por decir de una forma, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de distracciones. Pero en general creo que fuimos bastante bien. Vamos a ver los resultados ahora. Las preguntas fueron totalmente acordes a todo lo que se dio en las clases. Y el tiempo también me pareció, no sé qué le pareció el tiempo, a mí me pareció súper bien el tiempo de 2 horas para 45 preguntas, ¿verdad? No sé si a algunos les faltó tiempo o fueron bien en cuanto al tiempo de las preguntas. Por exemplo, minha internet cayó mucho en la prueba, entonces no tuvo tiempo para hacer todas las cuestiones. Pero Exacto, muchos mis compañeros dijeron que el tiempo fuiste bueno. ya. Y lastimosamente en este sistema de modalidad virtual estamos expuestos a esos detalles, ¿verdad? Que escapan de nuestras manos, ¿verdad? En relación a la entidad en internet, esos son detalles que lastimosamente no podemos nosotros controlar, ¿verdad? Pero así también les digo que ustedes pueden ir corrigiendo esos detalles, ¿verdad? Pueden ir reparando esos problemas técnicos que tienen para los siguientes exámenes, ¿verdad? Para que puedan aprovechar el tiempo suficiente para cada pregunta. De mi parte, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero las preguntas que yo hice no fueron muy complicadas, realmente fueron totalmente acordes a lo que nosotros hablamos en las clases, de todos los ejercicios incluso que fuimos practicando en el transcurso de las clases. Muchas de las preguntas fueron prácticamente las mismas, ¿verdad? Entonces espero que les haya ido muy bien, porque el examen de ustedes también nos evalúa en forma indirecta a nosotros como docentes, ¿verdad? Muy bien. No sé si alguien más quiere compartir algo de su examen, algún problemita que tuvo. Si no, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Mandaron en el chat sus nombres, ¿verdad? Perfecto. Sí, profe. Hoy estoy impartiendo la clase desde mi casa, entonces no tengo conmigo aquí la lista para hacer la llamada, ¿verdad? Por eso vamos a ir registrando aquí la llamada para poder transcribir después en la lista. Bueno, continuando entonces con nuestras clases de patología quirúrgica, ¿verdad? Ya terminó el examen, entonces tenemos que continuar hacia adelante, con la vida Doutor, hacia adelante. ¿Sí? eu mandei no chat, não sei se o senhor viu. O senhor poderia, por favor, enviar o slide pra gente no chat, pra gente já ir acompanhando durante a Les voy a aula? enviar, al Então, final de la clase les voy a enviar porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la mecánica de mi clase es siempre ir tratando de que ustedes encuentren, opinen, de que ustedes den su idea. Y si yo les mando la clase antes ya, van a tener toda la respuesta ahí que yo voy tratando de hacer, ¿verdad? Entonces al final de la clase les voy a mandar sin problemas. Mientras tanto van a ir entendi. Tudo bem, muito obrigada. ok. Prof, e a gente vai corrigir as questões da prova com vocês ou não? No, la plataforma va a corregir solo. Eso automáticamente la plataforma ya corrige y se le va a pasar a usted el puntaje nada más. Tá bom, obrigada. ¿Listo? Bueno, entonces hoy nos toca hablar
de una materia nueva, ¿verdad? Que todavía no habíamos ni siquiera mencionado en las clases anteriores. Y les pido su atención en este caso clínico que vamos a ir analizando detenidamente para poder entrar en la clase de hoy. Se trata de una paciente de 46 años de edad, de sexo femenino, una paciente relativamente joven, de profesión agricultora, procedente de la ciudad de Misiones, una ciudad del interior del país también. Es casada y acude a consultar por dificultad para la deglución, ¿verdad? Dificultad para deglutir, para tragar los alimentos. A partir de ahora, entonces, todos vamos a mencionar o a conocer este síntoma como una disfagia. Disfagia es la dificultad para deglutir. Este cuadro inicia aproximadamente, como ven aquí, 4 años antes del ingreso actual, ¿verdad? Ya prácticamente un síntoma que tiene mucho tiempo, de larga data, ¿verdad? Dificultad para la deglución tanto para sólidos como para líquidos. Es un detalle muy importante que muchas veces nos ayuda a diferenciar hacia dónde apuntar en cuanto a la causa de esta disfagia. Es una disfagia que es tanto para sólidos como para líquidos. Vamos a ver muchas patologías esofágicas en esta clase y en la próxima semana, donde vamos a ver algunas patologías son exclusivamente para sólidos, otras disfagias son desde el inicio para líquidos y para sólidos, como en este caso. ¿Okay? Cuando inició el cuadro presentaba leves molestias que aparecen luego de la deglución, pero en los últimos meses es donde se vuelve de mayor intensidad. Eso nos da una idea entonces de que esta disfagia fue progresivamente empeorando, ¿verdad? Y refiere incluso a la necesidad de ingerir copiosa cantidad de líquido acompañando a los alimentos que consume. Entonces ustedes se imaginan la situación que el paciente está consumiendo algún alimento, necesariamente tiene que ingerir un sorbo de agua para sentir como si fuera empujar ese alimento para poder pasar, ¿verdad? Eso es un detalle importante también. Fíjense todos los síntomas, todas las palabras que están resaltadas. Refiere además dolor retroesternal. No de gluten, el paciente siente literalmente un dolor retroesternal, ¿verdad? Y también regurgitación. Regurgitación que es la llegada en la boca prácticamente de líquido y de alimento, en este caso alimentos no digeridos. Imagínense la sensación desagradable de la llegada a la boca de líquidos y alimentos no digeridos, probablemente en cierto estado ya de descomposición, ¿verdad? Y llega nuevamente a la boca de eso. Y la diferencia principal... A ver, ¿sí? ¿Cómo? El reflujo es una enfermedad, ¿verdad? Y uno de los síntomas del reflujo también es la regurgitación. La regurgitación es la llegada en la boca de alimentos o líquidos, ¿verdad? Y alimentos, en este caso, alimentos no digeridos. La diferencia que existe entre la regurgitación y los vómitos es que los vómitos generalmente son precedidos, son antecedidos por náusea, ¿verdad? La regurgitación, sin embargo, no tiene una manifestación previa. Directamente el paciente llega a la boca, una sensación desagradable, llega a la boca de líquido y alimentos no digeridos. ¿Okay? Regurgitación es un síntoma. Y el reflujo, eso vamos a hablar en la siguiente clase. Bueno, también relata accesos de tos nocturna. Fíjense, otro dato también resaltado aquí en la historia clínica, una manifestación respiratoria, ¿verdad? En el paciente que tiene algún problema probablemente para la deglución, sin embargo tiene también síntomas, en este caso respiratorio. Y esto sobre todo es frecuente durante la noche, presenta accesos de tos nocturna, le despierta por la noche, le impiden conciliar un sueño adecuado, eso repercute en la vida cotidiana del paciente y también en la propia salud mental de este paciente. Y otro síntoma también resaltado aquí, la pérdida de peso, aproximadamente 15 kilogramos en los últimos meses, ¿verdad? Una pérdida de peso que está totalmente relacionada a este trastorno básicamente de la deglución, ¿verdad? Que impide la llegada de alimentos al tracto intestinal
y por tanto eso repercute en el estado nutricional del paciente. Entonces fíjense nuevamente en los datos, la, la disfagia, la odinofagia, esto es importante, retroesternal denominamos odinofagia, ¿sí? Dificultad para deglutir, disfagia. Dolor retroesternal, odinofagia. Tuvo regurgitación, tiene acceso de tos nocturna y tiene pérdida de peso. Esos son los principales síntomas de esta pequeña historia que estamos analizando. Este paciente no tiene cuadros similares anteriores, no tiene antecedentes patológicos de base, no tiene ninguna comorbilidad de base, ¿verdad? No es hipertenso, no es diabético, nada. Antecedentes familiares, no tiene antecedentes familiares relevantes. Eso es interesante, sobre todo que el paciente no tiene antecedentes de cáncer en la familia, ¿verdad? Porque cuando hablamos de problemas de la deglución o dificultad para la deglución, directamente estamos pensando aquí en algún trastorno del tránsito por el esófago, ¿verdad? Desde la faringe hasta el esófago, y entonces ahí tiene importancia. Dentro de los hábitos, encontramos que la paciente no es tabaquista, no es etilista, los hábitos fisiológicos conservados, excepto la alimentación que está alterada actualmente. Y en este punto es importante también recalcar el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo principales, fundamentales para cáncer de esófago, ¿verdad? No sé si ustedes ya dieron cáncer de esófago en anatomía patológica. ¿Ya dieron eso? Não, Outra- Já sim. Já? Já? Já. Neoplasia. Não, mas Jesus. Exacto. ¿Y cuáles son las neoplasias más comunes del esófago? O mejor dicho, ¿cuál es la más común, verdad? No sé si ya vieron así de esa forma o todavía no. Esôfago de Barré. ¿Cómo? Esôfago de Barré seria? Esófago de Barrett no es una neoplasia aún, es una condición preneoplásica, ¿verdad? Ah, ela desenvolve, né, prof? A ver, ahí no sé quién es el que habló, el compañero que habló. Sí, ¿qué dijiste? Exactamente, es el tipo más común. Carcinoma epidermoide o escamoso, ¿verdad? Carcinoma de las células escamosas. Ustedes recordarán que el esófago en su mayor parte tiene un epitelio plano estratificado o un epitelio escamoso, ¿verdad? Y el tipo más común de cáncer de esófago es el carcinoma epidermoide o escamoso, son sinónimos, ¿verdad? Y en particular ese tipo de patología se asocia altísimamente con tabaquismo. El tabaquismo es casi una condición necesaria para pensar en carcinoma escamoso de esófago. Entonces, ven aquí, esto es importante también y en este caso la paciente no tiene tampoco, ¿verdad? Entonces, como si fuera, lo que le quiero pasar es la idea de que vamos alejando aquí la posibilidad de una patología neoplásica, ¿entienden? No tiene antecedentes familiares de cáncer, no es tabaquista, es una paciente relativamente joven. Las patologías neoplásicas, por lo general, obviamente eso no es absoluto, ¿verdad? Pero por lo general se presentan en pacientes de mayor edad, pacientes mayores de 60 años, por ejemplo. Muy bien. Tampoco es etilista, el etilismo también es un factor de riesgo asociado, ¿verdad? Ya que representa una agresión también crónica a la mucosa esofágica, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando. El aspecto general de la paciente, lo que conocemos como ectoscopía, ¿verdad? Uno de los pasos de la historia clínica es la ectoscopía. En este caso encontramos una paciente de sexo femenino, cuya edad cronológica coincide con la edad biológica, se encuentra orientada en tiempo, persona y espacio, colaboradora al interrogatorio, facies compuesta, eso implica que no tiene ninguna alteración patológica en la facie, en la cara, ¿verdad? Normosómico, con disminución importante del trofismo muscular, ¿verdad? Eso generalmente es un hallazgo común en cualquier paciente que tiene patología esofágica, porque está directamente relacionado con la nutrición, ¿verdad? Con la alimentación del paciente. Entonces, generalmente el paciente está desnutrido, una disminución del trofismo muscular. En algunas ocasiones, sobre todo en patologías neoplásicas,
donde esto es mucho más marcado. El paciente está tan desnutrido que parece un paciente de piel y hueso, como decimos clásicamente. El paciente adopta en el lecho la posición de decúbito dorsal, activo e indiferente. Eso implica que está acostado en su cama sin ninguna molestia, ¿verdad? Impresiona portador de patología crónica. Por el aspecto general del paciente, impresiona portador de patología crónica. Está desnutrido, está decaído, ¿verdad? Con debilidad del estado general. El examen físico no ofrece datos relevantes más que la evidencia de una desnutrición calórico importante. ¿Cuál es la impresión diagnóstica de este paciente? A ver si quisiera escuchar opiniones de ustedes por todo esto que dijimos. Un paciente que tiene dificultad para deglutir, dolor incluso al deglutir, regurgitación de alimentos no digeridos. Fíjense que eso implica que los alimentos todavía no pasaron ni siquiera, ni mucho menos al intestino. ¿Cómo? Puede ser un problema de una afectación a nivel del cardia, dice el compañero. Perfecto. ¿Alguien más tiene una idea? Dijimos que con todo lo que la paciente presenta, alejamos un poco la posibilidad de una neoplasia, ¿verdad? Pero obviamente no podemos descartar completamente hasta ahora. Necesitamos de estudios más complejos para descartar la presencia de neoplasia. Pero por ahora, ¿verdad? Los síntomas sugieren que no se trata de algo neoplásico. ¿Alguien más tiene alguna idea, alguna otra patología que le viene en mente, que ya escucharon alguna vez? Falta de movimento do esôfago? Falta de movimiento, perfecto, muy buena idea. Ustedes saben por fisiología que el esófago tiene movimiento peristáltico, ¿verdad? Tiene ondas primarias, tiene ondas secundarias, lo que básicamente permite que el esófago pueda contraerse en forma sincrónica, en forma propulsiva, es decir, empujando el alimento siempre hacia abajo, ¿verdad? En este caso. Eso es algo normal. Entonces, si hay algún trastorno en la contracción del esófago, como dice la compañera, también se puede generar todos estos problemas. Y ahora, a partir de ahora, entonces Julia fue, ¿verdad? Julia Márquez. A partir de ahora, entonces, a esos problemas de la contracción del esófago le vamos a llamar trastornos motores del esófago, ¿cierto? Eso es el nombre más apropiado. Algún trastorno motor. Perfecto. ¿Sí? No, no, el problema de los trastornos motores no es por la esofagitis, por problemas relacionados a la coordinación motora que a su vez está relacionada con la inervación de la musculatura del esófago. No, no es por la esofagitis. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Eu ia falar isso, prof. Algum desvio da inervação do esôfago. Algún trastorno de la inervación del esófago, ¿verdad? Y justamente los trastornos motores son causados por problemas ahí de la regulación neurológica, vamos a decir, de la pared esofágica. Vamos a aprofundarnos más en eso ya enseguida. Bueno, antes que nada, lo que me gustaría es ir inculcándoles desde este año. Eso van a aprenderlo mucho mejor el año que viene. Pero ya para ir haciendo un ejercicio, vamos a decir, procesual. Siempre que, como ustedes ven aquí, todos tuvieron una idea de lo que podría tratarse esta afección. Y son ideas, vamos a decir, generales, son ideas esas, ¿verdad? Y eso es totalmente normal. Entonces, justamente en medicina, de englobar una situación clínica, hablamos de lo que se llama diagnóstico sindromático, ¿sí? Ustedes recordarán cuando hablamos de vías biliares, recuerdan lo que es el síndrome coledociano. El síndrome coledociano, ¿cómo podemos definir? La palabra síndrome significa conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Que definen una determinada, la afectación de un determinado órgano o sistema. Eso es un síndrome. Por eso, por ejemplo, síndrome coledociano, coluria, acolia, ictericia, prurito, son conjuntos de signos y síntomas
que determinan o que nos indican que hay una afectación del colédoco. Y las causas pueden ser múltiples, puede ser coledocolitiasis, puede ser parásitos, puede ser tumores, ¿entienden? Puede ser estenosis. Pero síndrome es el conjunto de signos y síntomas que definen la de un órgano o sistema. Entonces, ¿cuál es el síndrome que vamos a plantear aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo podemos denominar a este conjunto de signos y síntomas que acabamos de describir en la pantalla? Nos orientan que el problema está probablemente a nivel del esófago. A ver. Síndrome esofágico, ¿verdad? Síndrome esofágico, conjunto de signos y síntomas que denotan que hay algún problema en algún sector del esófago, ¿ok? Entonces ese es el primer gran diagnóstico que nosotros tenemos que definir. Y a partir de ahí vamos a ir analizando las posibilidades diagnósticas. Entonces esto es lo que llamamos diagnóstico sindrómico. Después vamos a pasar al diagnóstico etiológico, ¿ok? Bueno, síndrome esofágico. Es importante mencionar aquí que la disfagia, que es esa alteración de la deglución o esa dificultad para la deglución, puede ser de dos tipos. Pero antes de eso, tenemos que recordar algunos conceptos, tanto anatómicos como fisiológicos. Anatómicos, es importante recordar que el esófago es un tubo cilíndrico, ¿verdad? Que comunica la faringe por un lado y el estómago con el otro lado, se encarga de conducir el alimento, ¿verdad? Desde la hipofaringe hasta el estómago. Es un tubo que mide aproximadamente 20 a 25 centímetros de longitud, que puede ir variando de acuerdo al fenotipo de cada paciente. Tiene un diámetro, una luz de aproximadamente 3 a 4 centímetros de diámetro, ¿verdad? Que también puede ir variando. Y específicamente tiene 3 sitios de estrechez natural, vamos a decir, o anatómico, ¿verdad? En el tercio superior ustedes saben que la distribución de sus fibras musculares confiere literalmente un carácter de esfínter, que es lo que llamamos esfínter esofágico superior. Y este esfínter esofágico superior normalmente está regulado por los periodos de la deglución misma, ¿verdad? Se relaja durante la deglución, ¿verdad? Y en los periodos interprandiales se encuentra en un tono. Y asimismo también en el tercio inferior del esófago encontramos un verdadero esfínter, que es el esfínter esofágico inferior, ¿okay? Fibras musculares también que son reguladas por mecanismos neurales. Ustedes recuerdan por histología que en la propia pared esofágica se encuentran el plexo mientérico de Auerbach. ¿Recuerdan? Plexo mientérico de Auerbach es la inervación intrínseca del esófago, que regula justamente los mecanismos de relajación y contracción de este esfínter, ¿verdad? De manera que después de la deglución, el esfínter esofágico inferior se relaja, permitiendo el movimiento, y luego, en periodos interprandiales, este esfínter esofágico inferior se contrae, impidiendo el gastroesofágico. Eso es el mecanismo normal, ¿verdad? Y eso es gracias a este mecanismo de inervación intrínseca que tiene el esófago, plexo mientérico de Auerbach y plexo submucoso de Meissner, ¿cierto? Es importante también, ustedes me van a recordar cuáles son las capas del esófago. Capas muscular, ¿Alguien, por favor? ¿Cómo? muscular, Vamos a hacer en forma más ordenada, de adentro para afuera, desde la luz hacia afuera. ¿Cómo serían las capas? Mucosa, ¿Cuál es la capa? Mucosa, muy bien. Después, mucosa, submucosa, muscular, muscular Cheirosa. y adventícia. Cheirosa. adventicia. Ahí estaba el pequeño detalle. Creo que no sé quién es el que dijo serosa, y justamente eso quería que digan para poder aclarar esta situación. Muchas literaturas, incluso en forma de una broma, vamos a decir, ¿verdad?
bromeando. ¿Saben lo que es una broma, verdad? En forma, no sé cómo se dice en portugués, una broma. Muchas literaturas incluso dicen Piada. que Pegadinha. una piada, exactamente, en forma de una piada. Entonces dicen que el esófago incluso es uno uno de los pocos errores de la naturaleza o errores de Dios, dicen la piada, ¿verdad? Donde el órgano esófago está desprovisto de serosa, ¿verdad? La serosa que es una capa muy importante que representa un verdadero mecanismo también de protección por los órganos intraabdominales. Todos ellos tienen serosa. Los órganos huecos intraabdominales como el estómago y el intestino tienen serosa, que es el propio peritoneo visceral, ¿verdad? Que envuelve a estas estructuras. Sin embargo, el esófago, el órgano que se encuentra dentro del mediastino, no tiene serosa. Tiene una esófago tienen muy mal pronóstico. Normalmente cuando se hace el diagnóstico ya estamos en una etapa totalmente terminal. El paciente con cáncer de esófago, unos síntomas ya probablemente está en una etapa ya muy avanzada y tiene una sobrevida muy poca, ¿verdad? Muy, muy baja. Entonces el esófago no tiene serosa, eso es un detalle importante entender. La vascularización del esófago también ustedes recordarán, el esófago tiene 3 orígenes de irrigación sanguínea, ¿verdad? En el tercio superior, las esofágicas superiores, que son ramas de la tiroidea inferior. El esófago en su tercio medio, a través de las esofágicas medias, arteria aórtica. Y las esofágicas inferiores, que son ramas de las diafragmáticas, ahí cercano al diafragma. Venas son satélites de las arterias. La pequeña diferencia que ya aclaramos en la clase pasada justamente fue en relación a las venas, ¿verdad? Que las esofágicas inferiores son tributarias, desembocan en el sistema portal, y las medias y superiores desembocan en el sistema de la vena cava. Y eso es lo que determina la aparición de las varices esofágicas en la hipertensión portal, ¿verdad? Muy bien. Algunas relaciones importantes del esófago. Cabe mencionar que el esófago es un órgano que se encuentra en el mediastino posterior, ¿verdad? Por delante del esófago se encuentra la tráquea, y por detrás del esófago literalmente ya los cuerpos vertebrales. El esófago está ahí en íntima relación con los cuerpos vertebrales de la columna vertebral, ¿verdad? Una relación interesante también es que el esófago se relaciona con el corazón, específicamente la aurícula izquierda del corazón tiene una relación íntima ahí con el esófago, que en condiciones normales no representa ninguna patología, ninguna sintomatología. Pero fíjense, en una enfermedad específica, anoten eso porque ya he visto como motivo de pregunta en varias oportunidades, en varios exámenes, un paciente que tiene una cardiopatía específica que es la estenosis mitral. Ojo con esto. Recuerden ustedes por anatomía la válvula mitral, la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Esa es la válvula mitral. Ahora imagínense esta patología, esta valvulopatía que se llama estenosis mitral. La válvula mitral estenosada, ofreciendo literalmente una resistencia al paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con la aurícula izquierda? Comienza a dilatarse, y en esa situación particular podría comprimir al esófago que está ahí prácticamente pegado a la aurícula izquierda y generar una disfagia, y ese tipo de disfagias es lo que llamamos disfagia lusoria. Vamos a ver en la clase que viene, pero nada más ya a modo de introducción, es importante que ustedes sepan disfagia lusoria, cuando la disfagia es a consecuencia de algún problema cardiovascular, ¿ok? Ya sea, en este caso, la estenosis mitral, es una clásica cardiopatía que puede generar disfagia, ¿sí? Y ya saben ustedes ahora por qué. Otra relación importante del diafragma, ustedes saben que el esófago atraviesa el diafragma a través de un hiato, que es el hiato esofágico, ¿verdad? Y puede darse eventualmente la situación de que ese hiato esofágico esté muy alargado, muy dilatado, y literalmente constituye una hernia diafragmática, ¿verdad? Y el esófago puede desplazarse de su posición natural, ¿verdad? Ustedes saben que también existe una pequeña porción de esófago intraabdominal, ¿verdad? Luego de la travesía diafragmática persiste aproximadamente 3 centímetros de esófago abdominal.
y es ahí donde encontramos el cardia, ¿verdad? Entonces, en la hernia diafragmática puede ocurrir que el esófago literalmente en su totalidad pase hacia la cavidad torácica o incluso con parte del estómago, y esa situación es lo que conocemos como hernia diafragmática. En ese ejemplo, en ese caso, tipo 1, ¿verdad? Tipo 1, como si fuera, ustedes se imaginen que alguien agarra el esófago y lo estira para arriba. Entonces, parte del estómago incluso puede llegar a pasar hacia el tórax. Eso es lo que llamamos hernia hiatal. ¿Okay? Hernia diafragmática o hernia hiatal, una condición también precursora de la aparición del reflujo gastroesofágico que vamos a ver en la clase que viene. Entonces, esos detalles anatómicos, histológicos, incluso fisiológicos, es importante que ustedes conozcan o recuerden, ¿verdad? Para empezar a profundarnos en las patologías esofágicas. Bueno, el síndrome disfágico básicamente se divide en dos tipos, se clasifica en dos tipos. Tenemos las disfagias que son de transferencia y las disfagias que son de conducción. ¿Cuál es la diferencia? La de transferencia, como el nombre lo indica, se encuentra a nivel orofaringio el problema. Es una disfagia alta, de origen alto. El problema está básicamente en la transferencia del alimento o del bolo alimentario desde la faringe al esófago. Ahí es donde se encuentra alguna obstrucción, algún problema, que es lo que representa la disfagia, ¿verdad? Y el paciente clásicamente describe la sensación como un atragantamiento. En portugués lo llaman como un engasgo, ¿verdad? Creo que atragantamiento en español significa engasgo. El paciente se queda como si fuera engasgado. Cuando deglute algo, siente como si fuera un engasgo. Y eso es debido a un problema de transferencia, el paso del alimento desde la hipofaringe o desde la orofaringe hacia el esófago. ¿Okay? Y en este caso, las patologías que ven aquí, la mayoría de ellas son patologías clínicas, patologías de origen neurológico o patologías que afectan la propia musculatura del esfínter esofágico superior y algunas causas mecánicas. Tumores, por ejemplo, a nivel de esta región superior, ya sea tumor de la glándula tiroides, tumores laríngeos, ¿verdad? Que terminan comprimiendo el esófago superior y generan este síntoma, ¿verdad? Abscesos, colecciones de pus, por ejemplo, una amigdalitis purulenta puede terminar generando una compresión también y generar disfagia. Cuando la disfagia está presente en un paciente que tiene absceso, eso implica que realmente es un cuadro grave, avanzado, con gran cantidad de pus que necesita ser drenado. Divertículo de Zenker. No se preocupen por estos conceptos, vamos a ir desarrollando detalladamente. El divertículo de Zenker es una de las patologías más importantes del esófago y más en la clase que viene vamos a hablar exclusivamente del divertículo de Zenker. ¿Okay? Un trastorno también motor, específicamente afecta a la parte superior del esófago, bien a nivel del esfínter esofágico superior. Bocio, el bocio es el crecimiento o el aumento de tamaño de la glándula tiroides, que también está en íntima relación aquí en la región cervical. Y si muchas veces el bocio es tan aumentado, es tan grande, que termina también comprimiendo al esófago y causando la disfagia. Lesiones de la musculatura esofágica, lesiones intrínsecas de la propia musculatura, enfermedades que afectan la musculatura esofágica como la miastenia gravis, o causas neurológicas como la enfermedad de Parkinson o las demencias mismas, ¿verdad? Terminan también generando una disfagia de transferencia. Ya no existe esa coordinación adecuada de la deglución y el paciente termina teniendo disfagia de transferencia. Son patologías, como le dije, la mayoría de ellas clínicas, de origen neurológica o de musculatura intrínseca. Las patologías más bien quirúrgicas que hoy día vamos a enfatizar nosotros son las que causan disfagia de conducción, como el nombre ya nos da a entender. En este caso el problema está en la conducción del alimento desde el esófago al estómago, ¿verdad? Es una disfagia esofagiana o disfagia más baja, ¿verdad? Y la clínica clásica que el paciente refiere suele ser el paciente se siente atorado, entalado, dicen ustedes, ¿verdad? El problema el paciente deglute bien, pero al pasar por el esófago es donde el paciente siente como una sensación de entalo, ¿verdad? De atorado de ese alimento.
Y por eso es que muchas veces requiere, por ejemplo, ingerir grandes cantidades de líquido para poder empujar ese alimento y para que se pueda lograr así el paso al estómago. ¿Y cuáles son las grandes causas de la disfagia de conducción? Y ahí justamente entran los disturbios motores del esófago, un grupo de patologías que vamos a estudiar hoy. Todas ellas se caracterizan por algún tipo de trastorno en la musculatura, en la motilidad, en distintos puntos del esófago, ¿verdad? Disturbios motores. Y por otro lado, Professor, las obstrucciones mecánicas, ¿sí? repetir o que é atorado em português, fazendo favor? Entalado, entalo. Atorado é Siento que entalado. algo está entalado. ¿Cómo? Sim, sim, entendi. Graças. Ok, sin problema. Bueno, entonces repito, las grandes causas de disfagia de conducción son los disturbios motores del esófago y las obstrucciones mecánicas. ¿Okay? Vamos a ir profundizando ese. Bueno, aquí nada más nuevamente lo que ya dijimos, ¿verdad? La disfagia son dos grandes tipos. La disfagia orofaringea o disfagia alta. El problema está en la transferencia o la incapacidad para transferir el bolo alimentario desde la boca al esófago superior, ¿verdad? Entonces, el síntoma o la disfagia es en la región cervical, en la región esofágica alta. Y la disfagia esofágica o esofagiana o de conducción, el problema está justamente en la conducción del alimento desde el esófago hasta el estómago. ¿Okay? Y en este caso el paciente siente como si fuera la molestia en el tórax, ¿verdad? En el transcurso del esófago. Otro dato importante de recordar también antes de entrar en la patología como tal, puede existir también, por ejemplo, la presencia de cialorrea. Vayan anotando ahí los conceptos, en qué consiste los conceptos, ¿verdad? Cialorrea es la salivación excesiva. El paciente comienza a producir y a acumular en la boca gran cantidad de saliva. ¿Y debido a qué eso? A una disfagia grave. Eso nos tiene que entonces orientar que la disfagia es tan grave, que la causa de la disfagia es tan grave que el paciente ni siquiera puede estar deglutiendo la propia saliva, que termina acumulándose en la boca, el paciente termina cuspiendo, como dicen ustedes, todo el tiempo, ¿verdad? No puede ni siquiera deglutir la saliva. Es una causa, un signo que indica una disfagia severa de transferencia, ¿verdad? Esto es clásico, van a encontrar y van a volver a mencionarlo en patología funcional cuando hablen de los abscesos periamigdalinos, ¿verdad? Son patologías infecciosas que afectan las amígdalas y los tejidos faríngeos periamigdalinos, donde se acumula gran cantidad de pus y esa pus termina comprimiendo al esófago, ¿verdad? Y cuando aparece cialorrea, eso implica que es un cuadro avanzado, grave y severo que necesita un drenaje urgente de esa colección de pus. Y en este caso, como ya se imaginarán, el sitio habitual de la localización del síntoma en la disfagia de transferencia es en la región cervical. El paciente literalmente refiere que el problema está aquí, en la región cervical, ¿verdad? Dentro de las causas de disfagia de conducción ya dijimos, ¿verdad? Las causas mecánicas y los disturbios motores. Vamos a ir viendo eso. Y esta, disfagia de conducción. Dentro de las causas mecánicas, aquí tenemos algunos ejemplos que hoy no vamos a profundizar todo esto, vamos a hablar en otras clases. Los tumores, vamos a hablar profundamente de tumores del esófago más adelante al final del programa de estudios, perdón. Algunos datos importantes que nos ayudaría a diferenciar tumores de patología benigna son los que ya dijimos, ¿verdad? Generalmente los tumores suelen aparecer en personas de mayor edad, mayor a 60 años. Habitualmente son tabaquistas crónicos. Otros datos importantes que la disfagia que aparece para los tumores es más para sólidos que para líquidos, ¿verdad? Obviamente, ustedes se imaginan un tumor que crece en la luz del esófago y genera una obstrucción, pero principalmente para sólidos, ¿verdad? Los líquidos pueden ir pasando inicialmente hasta que se obstruya la circunferencia total del esófago, ¿verdad? La pérdida de peso es mucho más marcada, es mucho más acentuada cuando la causa es tumoral. ¿Sí? Otras causas mecánicas. Estenosis péptica, ¿verdad? Cuando la luz esofágica literalmente se estenosa a consecuencia de procesos inflamatorios de la mucosa. Ahí sí
podemos encontrar esto vamos a hablar profundamente también en la clase que viene cuando hablemos del reflujo gastroesofágico, cuando ese contenido ácido del estómago refluye al esófago y ahí sí termina generando esofagitis, ¿verdad? Inflamación importante de la mucosa que puede llegar incluso a estenosar la luz del esófago. Anillos y membranas son formaciones fibrosas que constituyen también literalmente obstrucciones mecánicas del esófago, ¿verdad? Literalmente van ocluyendo la luz del esófago y terminan siendo causa también de obstrucción mecánica. Divertículos, que vamos a hablar también, ahí es donde entra el divertículo de Zenker, que es el principal divertículo del esófago, y las obstrucciones extrínsecas, como ya vimos el ejemplo, ¿verdad? De un paciente con estenosis de la válvula mitral que termina generando una dilatación de la aurícula izquierda y compresión del esófago. O un paciente que tiene un tumor del mediastino, un tumor que crece en tamaño importante y termina comprimiendo al esófago, ¿verdad? Y bueno, y nuestro motivo de clase de hoy justamente son las patologías de conducción, las que causan disfagia de conducción y que son los trastornos motores del esófago. Tienen que saber muy bien cuáles son los trastornos motores principales del esófago. El nombre ya nos da una idea, ¿verdad? Que trastornos motores se refiere a patologías que tienen algún tipo de trastorno en la motilidad esofágica en distintos niveles, del esfínter esofágico inferior, el esofágico superior, y vamos a ir viendo cuáles son. Aquí vemos la acalasia, el espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces y la esclerodermia. Son todos trastornos motores del esófago. Bueno, volviendo un poco a nuestro caso clínico, a la paciente en cuestión, recordando un poco, se trata de una paciente de sexo femenino, relativamente joven, de 46 años de edad, ¿verdad? Sin patología de base, no tabaquista, y que acude a consultar por dificultad para la deglución. ¿Cuál sería el estudio auxiliar inicial? Teniendo en cuenta, como siempre venimos viendo en los casos clínicos que vimos, de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué es lo primero que debemos pedir a cualquier paciente que vamos a hacer un abordaje diagnóstico? Raio-X. Antes de eso, ¿vale? Algo más Hemograma. laboratorio, ¿verdad? No solo hemograma, no se limiten solamente a hemograma, tenemos que pedir toda una rutina de laboratorio y tienen que saber ya ustedes qué incluye esa rutina laboratorial. A ver si rapidito me dicen, uno ya dijeron, hemograma, ¿qué más incluye una rutina de laboratorio? Perfil hepático, todos os Perfil perfis. hepático, Perfil lipídico. perfil lipídico, perfil renal, también dijeron. ¿Qué más? Hepatograma. Hepatograma sería lo mismo que perfil hepático. Exame de urina. Orina tipo 1, ahora orina simple, muy bien. ¿Qué más? La glicemia. La glicemia es un estudio de rutina también, ¿verdad? La glicemia en ayunas. ¿Qué más? La crisis sanguínea, el coagulograma del paciente también es de rutina, ¿verdad? Básicamente esos son, creo que ahí matamos todo. Aquí también le incluí el dosaje de proteínas totales y albúmina en este caso es importante porque ya dijimos que parte de la historia clínica del paciente era una pérdida de peso importante. Necesitamos aquí determinar el grado nutricional del paciente, el estado nutricional del paciente, ¿verdad? Ahora sí, el siguiente estudio, yendo siempre de lo más sencillo a lo más complejo. Después del laboratorio de rutina, ahora sí, una radiografía de tórax, ¿verdad? Como en la mayoría de las patologías que fuimos viendo. ¿Recuerdan ustedes en abdomen mismo, cuando hablamos de litiasis vesiculares? Recuerdan que básicamente la radiografía de abdomen, por ejemplo, no servía para casi nada, ¿verdad? Porque difícilmente vamos a encontrar un cálculo radio opaco. Y bueno, aquí lo mismo también es en el esófago. Una radiografía de tórax prácticamente tiene muy escasa utilidad, ¿verdad? Solamente en situaciones de una patología muy avanzada podemos encontrar algunos estigmas de alteraciones del esófago, ¿verdad? En esta imagen, por ejemplo, podemos ver aquí la silueta cardíaca, ¿verdad? Podemos ver los campos pulmonares, las costillas, y fíjense que de este lado
podemos ver como si fuera una pared. No sé si ustedes pueden llegar a ver ahí conmigo, en la flecha le voy mostrando. Una pared que sería la estructura de un órgano hueco en el mediastino, que en este caso está alterada en cuanto a su contorno, ¿verdad? Ustedes saben que el esófago normalmente es longitudinal, es regular, ¿verdad? Pero aquí vemos que es una estructura que tiene una pared y que está tortuosa, está acodada, ¿verdad? Eso podría corresponder a un esófago muy dilatado y tortuoso, ¿verdad? Pero es un signo que prácticamente vemos en muy pocos casos, ¿verdad? Y solamente tiene valor cuando el paciente tiene una clínica muy sugestiva, como el paciente de nuestro caso clínico, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué estudio le pedirían ustedes a un paciente que tiene disfagia, dificultad para deglutir, como en el caso de nuestra paciente, una disfagia sobre todo de tipo de conducción, ¿verdad? El problema está en el trayecto del esófago y no allá arriba. ¿Qué estudio le pedirían a ustedes? Familiares, amigos que vienen a decir, tengo una disfagia, trago algo y siento como si fuera que queda detenido en mi pecho ese alimento. ¿Cuál es el primer estudio después de la radiografía simple? Estudio más dirigido ya, donde podemos Endoscopia. literalmente mirar dentro de la luz del esófago. Ahí está Bruna, ¿verdad? La endoscopia es prácticamente un estudio obligatorio pedir en el paciente que tiene disfagia. Cualquier problema que el paciente tenga para la deglución, es obligatorio pedir la endoscopia. ¿Por qué es obligatorio? Porque lo primero que tenemos que descartar es que sea una patología, y esa es la utilidad de la endoscopia, descartar o detectar, en todo caso, ¿verdad?, la presencia de una patología neoplásica, ¿verdad? Y eso es fundamental, ¿verdad? Tal vez ese paciente todavía en ese momento tiene alguna posibilidad curativa. Entonces, si nosotros no pedimos esta endoscopia, el paciente va a seguir con sus síntomas, va a seguir con la progresión neoplásica y tal vez ya en la próxima oportunidad sea ya totalmente paliativo, ya incurable esa patología, ¿eh? Bueno, en este caso les voy a comentar y quiero que anoten ahí. En este caso, en esta paciente en cuestión, que ya dijimos hace rato, no tenía nada sugestivo de neoplasia porque no era tabaquista, su edad no coincide con un paciente con patología neoplásica, aunque eso es relativo, ¿verdad? ¿Qué más? La pérdida de peso no fue tan marcada o tan rápidamente progresiva. Esos son los datos que nos orientan más hacia una patología neoplásica. Pero de todas formas, paciente tuvo disfagia. Tenemos la obligación de pedir endoscopia porque es la única forma de mirar directamente la luz del esófago y detectar si hay alguna lesión neoplásica que está creciendo, ¿verdad?, como causa de la disfagia. Y además otro detalle también, que la disfagia en el caso de una neoplasia de esófago suele ser más para sólidos y permite el fácil pasaje de líquidos. Pero en la paciente en cuestión, nuestra paciente en cuestión, la disfagia era tanto para sólidos y para líquidos, ¿cierto? Ese dato también es interesante. Y además otro dato más importante aún. ¿Cuánto tiempo de progresión tenía la disfagia en nuestra paciente del caso clínico? Si alguien recuerda el caso clínico. 4 años. 4 años, fíjense, 4 años significa ya muchísimo tiempo que convive con ese síntoma, ¿verdad? Entonces es muy improbable que sea una patología neoplásica, porque todos se imaginarán que una patología neoplásica, un cáncer de esófago, como cualquier otro cáncer del cuerpo, y más aún en el esófago, es un tumor que crece silenciosamente, ¿verdad? El paciente tiene cáncer y cuando aparecen los síntomas, cuando aparece disfagia a consecuencia de un cáncer, probablemente es porque el tumor ya está ocluyendo más del 50% de la luz del esófago. Y eso implica que ya estamos ya en una etapa totalmente avanzada y probablemente terminal ya de ese cáncer de esófago. Entonces es muy improbable que un paciente con disfagia tenga 4 años de evolución ya de disfagia y sea una patología neoplásica. Habitualmente, cuando se llega al diagnóstico de un cáncer de esófago y el paciente tiene disfagia, probablemente va a tener máximo 6 meses a 1 año de sobrevida nada más ya, ¿verdad? Por la progresión tan agresiva del cáncer de esófago. Entonces es improbable que el paciente con tanto tiempo de evolución de disfagia sea una patología neoplásica. Ya no estaría viva esa paciente si es que
tenía una disfagia de causa neoplásica, ¿verdad? Otro dato también sugestivo, vuelvo a repetir, nada en medicina es como la matemática, nada es exacto, ¿cierto? Bueno, repito, de todas formas, paciente con disfagia, obligatorio pedir endoscopía, porque como ven aquí, el estudio que nos va literalmente mirar directamente dentro de la luz esofágica, y en este caso, como ven aquí, descartar la presencia de alguna lesión que está creciendo en la luz del esófago, ¿verdad? Utilidad muy importante. Y otro, también presencia de lesiones mucosas, ¿verdad? Si el paciente tiene cualquier grado de esofagitis, ¿verdad? O, por ejemplo, lesiones mucosas como una candidiasis esofágica importante. Entonces, eso descartamos con la endoscopía. Otra ventaja, vamos a decir, de la endoscopía es la posibilidad de tomar biopsias, ¿verdad? Si hay una lesión sospechosa, tomamos una muestra de esa lesión y llevamos a biopsia, ¿verdad? ¿Qué se encontró en la paciente del caso clínico? Para que anoten ahí para seguir el caso. Lo único que se encontró en nuestra paciente, en la endoscopía, primero que nada no se detectó ninguna lesión sospechosa de neoplasia, ¿ok? Por tanto, no fue necesario tomar ni siquiera biopsia, porque no, solamente se toma biopsia cuando se encuentra una lesión sospechosa, ¿verdad? Lo que se encontró en nuestra paciente es abundantes restos de alimentos no digeridos en el esófago distal, ¿ok? Eso es lo que se encontró en nuestra paciente. Entonces anoten ahí. Ya hicimos la endoscopía, se descartó una neoplasia muy evidente ahí. Lo único que se encontró fue restos de alimentos en el esófago distal. ¿Qué implica eso? Que todo lo que el paciente consume no está pasando, o si está pasando mínimamente al estómago y se está acumulando ahí en el esófago distal, ¿verdad? Eso es lo que podemos concluir. Siguiente estudio, ¿qué podemos pedir más ahora? Entonces ya tenemos una radiografía que nos muestra una imagen que parece una estructura tubular engrosada y en el mediastino una estructura tubular tortuosa, ¿verdad? La endoscopía nos dice que hay restos alimentarios en el esófago distal. Siguiente estudio, vamos a pedir una esofagografía varitada. Anoten por favor los nombres, los sinónimos. O también conocido como tránsito esofágico con vario. Ahora se utiliza un medio de contraste que es el vario. El paciente literalmente ingiere eso, ¿verdad? Diluido. Y en ese momento se le hace una radioscopía, ¿verdad? Radioscopía sería hacer un estudio radiográfico en tiempo real, ¿verdad? Dinámico, que lo que hace es ir evaluando la progresión de ese contraste en lo largo del esófago. Y fíjense lo que encontramos en esta paciente. Encontramos que primero que nada el diámetro del esófago, como pueden ver aquí, ¿les parece que está normal el diámetro del esófago? Entonces el cuerpo esofágico. Wow. Está agrandado, está dilatado. Entonces, lo primero que podemos decir es que vemos aquí un esófago dilatado. Hay una importante retención de ese contraste en el esófago distal, ¿verdad? Coincide con el hallazgo de nuestra endoscopía. Y más aún, vemos que a nivel del esfínter esofágico inferior, que normalmente debería relajarse en esta deglución, ¿verdad? Al deglutir un alimento, debería relajarse este esfínter esofágico inferior para permitir el paso al estómago, pero vemos aquí que no se relaja el esfínter esofágico inferior. Solamente hay un pasaje filiforme, ¿verdad? Un fino pasaje del líquido al estómago, y eso genera estas imágenes típicas, y en algunas literaturas van a encontrar de estas formas. Anoten por favor. Algunos autores lo describieron y lo patentaron como una imagen en pico de ave. No sé si pueden imaginarse aquí un picaflor, un beijaflor, ¿verdad? Que está aquí como si fuera, esto sería el pico y esto sería el cuerpo, ¿verdad? Entonces, imagen en pico de ave es una forma clásica. Otras descripciones dicen imagen en cola de ratón, parece la cola de un ratón. Imagen en punta de lápiz, parece la punta de un lápiz, de una lapicera. Otras comparan como imagen en llama de vela, ¿okay? Llama de vela. Bueno, todas son imágenes o todas son descripciones válidas para una misma imagen, que es lo que denota la
contracción persistente, o mejor dicho, la falta de relajación del esfínter esofágico inferior durante la deglución, ¿verdad? Un pasaje filiforme del contraste al estómago y una dilatación del esófago proximal. Eso es lo que determina estas clásicas descripciones que acabamos de decir, ¿verdad? Y esos hallazgos, por la clínica del paciente, por el esofagograma por el tránsito esofágico o esofagografía varitada, entonces ya tenemos ahí una posibilidad diagnóstica muy alta, el trastorno motor del esófago más común de todos, que es la acalasia, ¿ok? La acalasia. Entonces, a partir de ahora ustedes conocen, tal vez para muchos, una nueva enfermedad muy importante, muy conocida, muy preguntada en cualquier examen de cirugía, la acalasia. ¿Qué significa acalasia? Del latín, calasia significa relajación, ¿sí? Calasia. Y acalasia, por tanto, es falta o ausencia de relajación, en este caso, del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los alimentos que quedan retenidos en el esófago proximal comienzan a dilatar este esófago, ¿verdad? Y por eso es que la endoscopía lo que encontró es la presencia de restos alimentarios aquí en el esófago inferior, ¿verdad? Y ni siquiera pudo pasar el endoscopio hasta el estómago porque aquí está tan contraído que no le permite pasar, ¿verdad? Fíjense aquí, estas irregularidades en la imagen corresponden a restos alimentarios incluso, ¿okay? Entonces, esto es importante. Sin embargo, hasta aquí todavía no podemos certificar el diagnóstico de acalasia, ¿verdad? La acalasia es un trastorno motor, dijimos, ¿cierto? Trastorno motor de la motilidad. Entonces, la única forma de certificar este trastorno motor es a través de una manometría esofágica, así como están escuchando. Esófago, manometría o manometría esofágica, la medición directamente de las presiones dentro del esófago para poder determinar los hallazgos clásicos que vamos a ver ya más adelante, ¿ok? Bueno, vamos a tomar 10 a 15 minutitos de una pausa y luego entramos así profundamente en lo que sería la acalasia. Ahora, aquí ven, antes de entrar en el receso, otras imágenes que corresponden, en este caso ya a grados mucho más avanzados de mega esófago, ¿verdad? Un estrechamiento, una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Incluso algunos tal vez piense o se recuerde de la forma de lo que es un colon sigmoide, ¿cierto? Entonces muchas literaturas incluso dicen que hay una sigmoidización del esófago. El esófago prácticamente se altera toda su morfología, toda su eje queda alterado, ¿verdad? Se va formando, se va volviendo tortuoso, con gran dilatación del esófago. Bueno, ya enseguida entonces volvemos. ¿Sí? Fizeram uma pergunta no chat. Ah, bueno, vamos a mirar. ¿Cómo esta dilatación del esófago puede afectar? Bueno, normalmente ahí para DECH, ¿verdad? Normalmente la dilatación del esófago no afecta mucho al corazón, ¿verdad? Lo contrario sí, ¿verdad? Cuando hay una cardiomegalia, cuando el corazón, sobre todo izquierdo, ¿verdad? La aurícula izquierda es el que se dilata, ahí sí se generan síntomas compresivos al esófago, pero la dilatación del esófago no suele comprometer mucho el corazón, ¿verdad? Puede dar algunas alteraciones ahí del ritmo, ¿verdad? Pero alteraciones que tal vez incluso pasan desapercibidas, no son detectadas y tampoco producen alteraciones significativas en la hemodinamia del paciente o algo así, ¿verdad? Difícilmente afecta, ¿ok? ¿Sí? Tránsito esofágico o esofagografía varitada. Esofagografía varitada. Porque usa vario, ¿verdad? Ok. Entonces ya enseguida volvemos ahí y seguimos con acalasia, ¿ok?
Muy bien. Vamos a continuar, chicos, rapidito para terminar nuestra clase. Entonces ya dimos una buena introducción de lo que es la acalasia, ahora cómo se manifiesta clínicamente, como pudieron ver en el caso clínico, y cómo ir abordando diagnósticamente, ¿verdad? La acalasia, como el nombre ya nos dice, entonces es una falta o ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, es uno de los trastornos motores primarios del esófago más frecuentes. Y ahora tenemos que analizar por qué se produce esa falta de relajación. Como ya habíamos adelantado, el control de la motilidad esofágica está dada gracias a un sistema neurológico intrínseco de la propia pared esofágica, ¿verdad? Donde tenemos el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Son literalmente motoneuronas que se encuentran ahí en la propia pared esofágica y las que regulan la relajación y la contracción, ¿verdad? Relacionada a los periodos prandiales. Bueno, lo que se sabe es que en la acalasia existe una destrucción selectiva de las motoneuronas que generan la relajación de las motoneuronas inhibitorias, ¿verdad? De tal manera entonces que solamente el esófago distal queda en un estado de contracción persistente, ya no existe esa relajación del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Entonces eso es lo que define la acalasia. Es una patología que tiene una incidencia aproximada de 0,4 a 1 caso por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de aproximadamente 10 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Okay? Afecta a ambos sexos sin distinción, ¿verdad? Aunque en la última edición del Savington, ¿verdad? Que es una de las verdaderas Biblias de la cirugía, ellos refieren que hay un ligero predominio del sexo femenino. Y también puede afectar a cualquier edad, pero en forma más frecuente afecta en una edad entre 25 a 60 años, ¿verdad? En pacientes relativamente adultos jóvenes. Existen dos grandes tipos de acalasia, dos clasificaciones. Es la acalasia primaria o idiopática, que es la más frecuente, ¿verdad? Un minutito, voy a conectar mi cargador y ya seguimos. Listo. Bueno, como les decía, entonces hay dos grandes tipos de acalasia. La primaria o idiopática, como cualquier otra patología idiopática, es la que no se conoce exactamente el agente causal, no existe un agente causal relacionado directamente, ¿verdad? Con la destrucción de estas neuronas inhibitorias, ¿verdad? Pero como toda patología idiopática se asocia con algunos, vamos a decir, factores que podrían ser los originadores del proceso, ¿verdad? Entre ellos tenemos aquí la degeneración neuronal, infecciones virales, factores genéticos y hereditarios y enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Estos pueden ser los disparadores, vamos a decir, de ese proceso de destrucción de las motoneuronas inhibitorias. Y también existe la acalasia secundaria. En este caso sí se conoce el agente causal, en este caso el Trypanosoma cruzi, un parásito intracelular que es la responsable de la destrucción justamente tanto del plexo mientérico de Auerbach como el plexo submucoso de Meissner, ¿verdad? En el contexto de lo que es la enfermedad de Chagas, una patología endémica en ciertas zonas de Brasil, por ejemplo en la región de Minas Gerais, tengo entendido que existe endemia de esta enfermedad transmitida por un vector que es el vinchuca, ¿verdad? El barbeiro, dicen ustedes en portugués, ¿verdad? Que habitualmente se encuentra en condiciones socioeconómicas precarias, en viviendas de tierra, en viviendas con techos de paja. Es ahí donde habitualmente viven estos vectores y son los que transmiten esta enfermedad, ¿verdad? La enfermedad de Chagas, que clásicamente se caracteriza por todo lo que sería las visceromegalias, ¿verdad? Tanto el megaesófago como el megacolon, los megauréteres y también la cardiomegalia secundaria a la enfermedad de Chagas, ¿verdad?
Dentro de la clínica del paciente con acalasia, y ahí justamente encontramos todo lo que nuestro paciente tuvo en la historia clínica. Tenemos una triada clásica, una triada clínica formada por la disfagia que está presente en el 90% de los casos, una disfagia de conducción, ¿verdad? La regurgitación específicamente de alimentos no digeridos, ¿verdad? Esto lo diferencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, porque la enfermedad de reflujo gastroesofágico también el paciente tiene regurgitación, pero tiene regurgitación de ese ácido gástrico propiamente dicho, ¿verdad? En este caso, es regurgitación de alimentos no digeridos. Imagínense la sensación desagradable de llegada a la boca de alimentos mal digeridos o no digeridos, putrefactos muchas veces, ¿verdad? Pérdida de peso también es un síntoma importante que forma parte de la triada clásica, ¿verdad? Es relacionado obviamente al trastorno de la alimentación que genera una pérdida importante de peso. Y otros síntomas menos frecuentes, más atípicos, el dolor torácico, la odinofagia, como en el caso de nuestra paciente. Y esto sobre todo se asocia en las primeras etapas de la enfermedad, en la cual el esófago todavía tiene contracciones vigorosas, literalmente como una forma de lucha contra ese obstáculo en el tercio inferior, ¿verdad? Y eso genera dolor, odinofagia. En algunas literaturas incluso esta etapa se llama acalasia vigorosa. Y luego finalmente ya el esófago va perdiendo totalmente su capacidad de contracción del cuerpo, ¿verdad? Y es la acalasia hipotónica. Otros síntomas menos frecuentes también la pirosis. La pirosis que si bien es un síntoma y es el principal síntoma de un reflujo gastroesofágico, como vamos a ver en la clase que viene, la pirosis es el principal síntoma del reflujo gastroesofágico debido al reflujo del contenido ácido gástrico al esófago, generando distintos grados de esofagitis. Eso es muy común en la enfermedad del reflujo gastroesofágico. En la acalasia es un síntoma poco frecuente y también es secundaria a la esofagitis que puede causar la presencia de esos alimentos ahí retenidos en el esófago, ¿verdad? En menor grado que el ácido, ¿verdad? Y síntomas atípicos respiratorios como la tos nocturna debido a la por eventual microaspiración también de ese contenido esofágico a las vías respiratorias. Esto es lo que ya dijimos, la disfagia. La regurgitación también va asociada con halitosis, ¿verdad? Mal aliento característico debido a que los alimentos regurgitados no digeridos en estado de descomposición muchas veces, entonces termina generando también halitosis. La pérdida de peso también ya dijimos parte de la triada, pero... ¿Cómo? Yo no entendí o que es pirosis. Ah, ya. É Pirosis, azia no nosso es importante. Muy bien, me gusta que pregunten su duda. La pirosis es una sensación de acidez, o mejor dicho, quemazón, pero que se localiza retroesternal, ¿ok? Es como si fuera el paciente siente literalmente un fuego que va subiendo desde el epigastrio hasta la región retroesternal. Y eso es totalmente consecuente de la esofagitis, de la inflamación de distintos grados de la mucosa esofágica. Eso vamos a ver en la clase que viene, dan los grados de esofagitis. Y cuando hay esofagitis, hay pirosis, ¿ok? Bueno, también hay otro dato interesante de los pacientes con acalasia, y no solamente de los pacientes con acalasia, en todos los pacientes que tengan algún tipo de trastorno motor del esófago, son las maniobras de deglución, ¿verdad? O las maniobras que acompañan a la deglución, como en el caso de nuestra paciente, por ejemplo, ingerir sorbos de agua en cantidad importante para tratar de empujar la progresión de ese alimento, ¿verdad? Otros pacientes realizan algunas maniobras o algunos movimientos raros, como por ejemplo levantar los brazos, torcer el cuello. Con esas maniobras muchas veces sienten una mejor progresión de los alimentos, ¿verdad? El diagnóstico, como ya dijimos, básicamente es una alta sospecha clínica y es realizado a través de las imágenes. Radiografía simple de tórax, pocos síntomas en casos tal vez muy avanzados, y estos son los posibles hallazgos, ¿verdad? Ausencia de una cámara gástrica, normalmente aquí en el abdomen, inmediatamente debajo del hemidiafragma izquierdo, se debería apreciar la cámara gástrica cargada de gas, de aire, ¿verdad? En este caso no se puede ver, ni siquiera el aire, ni siquiera el gas está pasando del esófago al estómago, entonces no se ve la cámara gástrica aérea. Se puede visualizar una masa mediastínica tubular al lado de la proyección de la aorta, ¿verdad? O presencia de nivel hidroaéreo en
en el mediastino, ¿verdad? Entonces son imágenes que difícilmente uno puede interpretar o encontrar, ¿verdad? A menos que encontremos una imagen muy sugestiva como en este caso, ¿verdad? Aquí ven ustedes la silueta cardíaca, pero además de todo lo de las estructuras normales del mediastino, se ve otra estructura tubular muy dilatada en el mediastino. Entonces en este caso sí corresponde a un megaesófago, ya en este caso un grado 4 muy avanzado de megaesófago. La esofagografía varitada, justamente las imágenes típicas, como ya dijimos, ¿verdad? La retención del contraste, la estrechez del esfínter esofágico inferior que da las imágenes típicas, y también presencia de ondas terciarias. Pues ya dijimos, esta es la imagen típica, ¿verdad? Y esto es lo que quiero que sepan, ¿de acuerdo? O en base a esa esofagografía, en base a este estudio, nosotros podemos clasificar el grado de megaesófago que tiene el paciente. Y esta clasificación se llama clasificación de Resende. Un compatriota de usted, un brasileño que justamente fue el que describió esta clasificación, donde tenemos la forma anectásica, el tipo 1 de Resende, forma anectásica. ¿Qué significa eso? Todavía el esófago no está dilatado. El esófago de calibre normal, ¿verdad? Hasta 4 centímetros de diámetro, con pequeña retención de contraste en el tercio inferior. Ese sería el grado 1, ¿verdad? El grado 2, el esófago ya discinético, ¿verdad? Pequeño aumento del diámetro, ya entre 4 a 7 centímetros de diámetro del esófago. Y ya hay importante cantidad de retención del contraste. El megaesófago leve, ¿verdad? Dilatación esofágica e hipertonía del esfínter esofágico inferior. El grado 3 es la forma más clásica, es la forma habitual de llegar al diagnóstico. En esta etapa habitualmente es donde llegamos a hacer el diagnóstico del paciente. El megaesófago clásico, midiendo entre 7 a 10 centímetros de diámetro. Este es el grado 3. Es donde prácticamente no hay ninguna duda de los hallazgos de la esofagografía, ¿verdad? Entre 7 a 10 centímetros la actividad motora del cuerpo esofágico ya prácticamente totalmente reducida, ya no existe una buena motilidad esofágica y gran retención del contraste y restos alimentarios, ¿verdad? Y el grado 4 ya totalmente el esófago ha perdido su eje, su contorno, ¿verdad? Es lo que llamamos dólico megaesófago. Eso implica un término que nos refleja una dilatación muy marcada del esófago con pérdida de su eje tortuoso, y algunos autores lo comparan, como ya les dije antes, como una verdadera sigmoidización del esófago, haciendo una comparación al colon sigmoide, ¿verdad? Impresiona que el esófago se transforma en un colon sigmoide tan dilatado y de tan tortuoso que se encuentra, habitualmente mayor a 10 centímetros de diámetro. ¿Cómo confirmar el estudio? Con una esófagomanometría. Es el estudio gold standard, el patrón de oro para diagnosticar una acalasia, es la esófagomanometría, que consiste en la instalación de un catéter nasal cuyo extremo distal llega hasta el esófago, ¿verdad? Donde se encuentra, en este sitio se encuentra un manómetro que va a registrar los cambios de presiones en el esfínter esofágico inferior, durante la deglución, durante los episodios interprandiales, durante el sueño. Entonces esto queda instalado en el paciente por aproximadamente 24 horas, resultando un poco incómodo para el paciente. Hoy día, estos equipos ya hoy día más actualizados, con verdaderos equipos de Wi-Fi básicamente. Entonces con eso se evita las conexiones, estos cables que tienen que ir acoplados a este sistema de registro de esos cambios de presión, para posteriormente ir analizándolo en un monitor, ¿verdad? Todos los cambios de presión durante la deglución, después de la deglución, es lo que registra la manometría. Y ojo con esto, pregunta de examen, el estudio gold standard para todas las patologías o todos los trastornos motores del esófago es la manometría. Es un poco obvio, ¿verdad? Trastorno motor, ¿verdad? Entonces eso va a generar cambios de la presión dentro del esófago en distintos niveles, y eso determina la manometría. Y en la acalasia, los hallazgos manométricos típicos que nos van a dar el diagnóstico, nos va a certificar el diagnóstico de acalasia son estos. Grados variables de hipertonía del esfínter esofágico inferior. Esto es lo más importante y lo que define básicamente el concepto de nuestra acalasia, ¿verdad? Déficit del relajamiento fisiológico de este esfínter esofágico inferior durante la deglución. Esfínter esofágico inferior que debería relajarse durante la deglución, ¿verdad? Normalmente aquí hay un déficit de relajación incluso durante la deglución.
y la sustitución del peristaltismo normal del esófago por ondas anormales, las clásicas ondas terciarias, que son contracciones asincrónicas, totalmente irregulares y no propulsivas. Este concepto también es muy importante, ya lo habíamos mencionado incluso antes, solamente ahora lo vamos a nombrar, ¿verdad? Puede ocurrir la presencia de síntomas clínicos idénticos a una acalasia, pero secundario a un tumor que crece en el tercio inferior del esófago. Y eso es lo que llamamos pseudoacalasia, ¿verdad? Por eso es la importancia de haber hecho esa endoscopía digestiva alta desde el inicio, ¿verdad? ¿En qué caso vamos a sospechar sobre todo como causa de esos síntomas la presencia de un cáncer o de un tumor? Cuando la disfagia es de evolución rápida, ¿verdad? En poco tiempo de evolución de disfagia, edad avanzada mayor a 50 años o la pérdida de peso muy marcada, muy severa, ¿verdad? Entonces la endoscopía tiene el principal objetivo de descartar la presencia de una pseudoacalasia, es decir, descartar malignidad, ¿ok? Bueno, muy viendo el tratamiento, con esto vamos a ir terminando. Fíjense que obviamente ustedes se imaginarán que las neuronas que fueron destruidas ya en el esfínter esofágico inferior ya no se puede recuperar, ya no se puede regenerar. Entonces básicamente el tratamiento es paliativo. El tratamiento está enfocado a reducir los síntomas y eso se logra a través de la reducción de la presión basal de este esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Entonces el tratamiento es paliativo. Y tenemos 3 pilares, eso sí tienen que saber. Fíjense que cuando hablamos de tratamiento en la mayoría de la patología nosotros no profundizamos mucho, pero quiero que sepan lo básico. Y tienen que saber que el tratamiento de la acalasia tiene 3 pilares: medicamentoso, endoscópico y quirúrgico, ¿cierto? Eso es lo básico. Dentro de lo medicamentoso, obviamente, imagínense medicamentos que tratan de reducir o de relajar ese esfínter esofágico inferior. Tenemos los inhibidores de la bomba perdón, los inhibidores de los canales de calcio, como la nifedipina, amlodipina, que normalmente se utilizan también como medicamentos para la hipertensión. Y actualmente un medicamento que viene ganando terreno es el sildenafil, ¿verdad? El popular conocido como Viagra. Hoy día también se utiliza porque se logra con eso el objetivo de reducir, de lograr un poco más la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Segundo, endoscópico. La endoscopía lo que hace es, tiene 2 modalidades en realidad, ¿verdad? La endoscopía literalmente por un lado puede inyectar toxina botulínica a nivel del esfínter esofágico inferior. Esa misma toxina botulínica, el botox que se aplica a nivel de la fascie, por ejemplo, ¿verdad? Que lo que logra es una parálisis flácida de los músculos faciales y con eso termina todas las arrugas, ¿verdad? En este caso también se inyecta en el caso a nivel del esfínter esofágico inferior, logrando una parálisis de esas fibras musculares y con eso entonces se logra reducir la presión de ese esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es el inconveniente de la toxina botulínica? Es que tiene muy buenos resultados en forma inmediata, ¿verdad? Mejora los síntomas, pero tiende a recidivar, ¿verdad? Los efectos de la toxina botulínica no persisten por mucho tiempo en la acalasia y los síntomas vuelven a reaparecer en semanas o meses después. Otra variedad de tratamiento endoscópico es, como ven aquí en la imagen, la dilatación neumática. Ese esfínter esofágico inferior que está contraído, que no se relaja, literalmente a través de un balón neumático se dilata, ¿verdad? Se dilata en forma mecánica, se va literalmente rompiendo las fibras musculares, logrando así una dilatación del esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es el inconveniente? Que también resulta a corto plazo, tiene recidivas y más aún también puede tener complicaciones. Al dilatar en forma neumática, en forma mecánica, este esfínter se puede ocasionar perforaciones esofágicas causando mediastinitis que pueden ser muy graves, ¿verdad? Y finalmente el tratamiento quirúrgico, que es el de elección y el definitivo, consiste en la esófago-cardiomiotomía de Heller. Tienen que conocer esto, no vamos a pedirle aquí técnicas ni nada, pero sí tienen que saber que el tratamiento quirúrgico de la acalasia es el tratamiento definitivo que logra mejor control de los síntomas en un tiempo, en un lapso de tiempo largo, ¿verdad? Y es la esófago-miocardiotomía de Heller o simplemente miotomía de Heller modificada, ¿verdad? Que literalmente consiste, miotomía significa
cortar, seccionar la musculatura, las fibras musculares, en este caso el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Desde los 4 a 5 centímetros del esófago distal, el propio cardias y también los primeros 3 centímetros del estómago. Todo eso se secciona la musculatura, ¿entienden? Entonces queda literalmente aquí la mucosa expuesta, pero con eso logramos relajar este esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Pero ahí hay un problema, pasamos de un extremo a otro. Pasamos de una falta de relajación del esfínter esofágico inferior a una relajación total y riesgo de reflujo gastroesofágico como complicación. Entonces, para evitar eso, la cirugía de Heller, como ven aquí, la miotomía, siempre tiene que ir asociada a un mecanismo antirreflujo, ¿ok? Una funduplicatura. ¿Por qué se llama funduplicatura? Porque literalmente se va a disecar el fundus gástrico y ese propio fundus gástrico se va a, vamos a decir, abrazar, va a envolver el esófago, ¿verdad? Y va a generar un mecanismo valvular. Entonces, por eso se llama funduplicatura. Es plicar, ¿verdad?, el fundus gástrico alrededor del esófago y con eso logramos entonces evitar ese reflujo gastroesofágico que puede ocurrir. Esta funduplicatura habitualmente se conoce como la cirugía de Nissen, ¿verdad? Funduplicatura de Nissen, logrando envolver al esófago 360 grados en toda su circunferencia con el propio fundus gástrico, ¿ok? Esa es la cirugía, repito. La cirugía, el tratamiento definitivo de la acalasia entonces es quirúrgico, consiste en la esofagocardiomiostomía de Heller más Prof, funduplicatura, ¿sí? você pode repetir como hace a esofocardiomiopatía? La miotomía es literalmente consiste en seccionar las fibras musculares del esófago distal y los primeros centímetros del estómago. Miotomía, dice lo, ¿verdad? Es seccionar la musculatura, es seccionar el esfínter. Eso es la miotomía. Esófago, cardio, miotomía de Heller. É que na outra foto tem o nervo vago, mas não faz nada com a inervação dele, não pressiona. Se tiene que conservar el nervio vago, ¿ok? Se tiene que conservar. Una complicación técnica de esta cirugía es la lesión del nervio vago, pero normalmente no ocurre eso. Se tiene que conservar, no se tiene que seccionar el nervio vago, ¿cierto? Se tiene que disecar el nervio vago y conservar, ¿cierto? Y bueno, entonces es la miotomía más la funduplicatura de Nissen, ¿ok? Disecar el fundus gástrico y envolver, rodear al esófago como un mecanismo antirreflujo, como un mecanismo valvular antirreflujo, ¿entienden? Y eso es la funduplicatura de Nissen. Entonces van de la mano, miotomía más funduplicatura. Ese es el tratamiento de la acalasia. Ahora bien, hay varias técnicas, variantes de la funduplicatura que no vamos a insistir mucho, ¿verdad? Esto vamos a hablar bien después en quinto año en técnica quirúrgica, ¿sí? Nas outras técnicas não ocorre refluxo? ¿Cómo? Porque no Botox, por exemplo, vai relaxar o músculo, não vai ocorrer a contração. Não vai ocasionar reflujo também? No suele haber reflujo porque no se secciona totalmente la musculatura. Mantiene un cierto tono ahí de contracción del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Solamente la miotomía es la que indefectiblemente como consecuencia ocasiona reflujo. Y hay que, por eso, confeccionar esta funduplicatura, este mecanismo antirreflujo. ¿Okay? Sí, gracias. Bueno, entonces aquí nada más le voy a dejar esto a modo de información, las distintas técnicas o variantes de la funduplicatura, ¿verdad? Algunas son parciales, como la de Toupet o la de Dor, ¿verdad? Que no envuelven totalmente la circunferencia del esófago. Y ahora finalmente, con esto terminamos. En ese mega esófago grado 4, donde existe una dilatación absurda del esófago, con una alteración total del contorno del esófago, ese dólico mega esófago, entonces muchas veces la cirugía de Heller no va a ser tampoco suficiente y ese esófago prácticamente ya no tiene ningún funcionamiento, entonces terminamos teniendo que hacer esta cirugía más radical, mucho más compleja, que es literalmente sacar todo el esófago, ¿verdad? Una esofagectomía total.
Y ahí ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa entonces del tránsito alimentario? ¿Verdad? Si sacamos el esófago, ¿qué pasa? Aquí tenemos el ejemplo. En este caso, en este ejemplo, nada más es una esofagiectomía debido a un cáncer, ¿verdad? Cuando hablemos de cáncer de esófago, también vamos a volver a recordar esta técnica quirúrgica. Pero en fin, en este caso, entonces, fíjense, todo el esófago fue retirado, es lo que llamamos esofagiectomía. Eso también se hace entonces en el megaesófago grado 4. ¿Y qué hacemos para restituir este tránsito? Entonces, el estómago vamos a tubulizar. No sé si alguno tiene idea de lo que es una manga gástrica. Es literalmente tubulizar el estómago, afinar el estómago, y el propio estómago es el que se eleva para volver a unir el tránsito intestinal. ¿Ok? El estómago unido al esófago aquí. Esa es la esofagiectomía transhiatal. Una cirugía muy compleja que tiene muchísimas complicaciones y altísima mortalidad. Entonces se deja ahí como última opción en caso de paciente con mega esófago grado 4. Incluso la mayoría de los autores terminan realizando inicialmente, por más que sea un mega esófago grado 4, primero intentan realizar una cirugía de Heller y ver cómo funciona eso. Y si no funciona, si persisten los síntomas, entonces ahí sí terminan optando por una esofagiectomía transhiatal, que es la más compleja de todas, ¿verdad? Entonces con esto les dejo con este tema de acalasia, y en la próxima vamos a continuar con los demás trastornos motores del esófago, y en la próxima también vamos a hablar de otras patologías esofágicas. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿ahora vai passar o slide? Sí, ahora voy a cargar. A ver, estoy buscando aquí.